Y al doctor José Tago por la invitación. En esta ocasión voy a platicarles un poco de lo que he estado desarrollando durante mi tesis doctoral, que es el modelado y la simulación numérica de movimientos fuertes a partir de escenarios de ruptura en la brecha sísmica de Guerrero, que es en colaboración con las personas que aquí aparecen. Para entrar un poco en contexto, voy a platicar muy brevemente de la zona de estudio y por qué es que es importante generar y modelar este tipo de escenarios. En esta imagen se pueden observar las rupturas de sismos de magnitud considerable que han ocurrido en los últimos 100 años, pero notablemente no hemos experimentado, no ha ocurrido un evento en esta región que tal vez algunos han escuchado hablar de, que es el Gap de Guerrero. Desde hace más de 3 décadas comenzó a surgir preguntas de por qué en esta región, a comparación de las demás regiones aledañas, no ha ocurrido un sismo considerable. Entonces, estudios recientes han encontrado que el acoplamiento entre las placas, la placa continental de Norteamérica con la de Cocos, en esta región del Gap es mucho más bajo a comparación de las regiones donde han ocurrido grandes sismos. Cuando hablo de acoplamiento es qué tan pegada está una placa de otra. Si una placa está muy pegada, entonces la placa que está subduciendo genera deformación en la placa superior y por lo tanto se va acumulando esfuerzos. Cuando no hay un acoplamiento entre estas dos placas, la placa inferior puede subducirse libremente sin generar deformación. A pesar de que el acoplamiento en esta región es muy bajo, sí existe. Entonces los periodos de recurrencia o el tiempo que necesite para acumular la deformación necesaria para que genere algún sismo considerable puede que sea mayor a comparación de los tiempos de recurrencia de otras regiones que se ha observado que es entre 30 y 70 años. Una posibilidad de que en esta región el acoplamiento sea mucho más bajo es que exista una variación lateral entre de las propiedades mecánicas en esta parte. No voy a entrar en más detalles. Sin embargo, entre 1899 y 1911 se tiene registrado una secuencia de sismos de magnitud considerable entre 7 y 7,9 en la región de Guerrero, e incluso se estima que 2 de los hipocentros de esta secuencia ocurrieron dentro del Gap. Desafortunadamente para este tiempo los registros con los que contábamos eran registros en otros países telesísmicos, entonces la incertidumbre o la precisión para calcular estos epicentros pues no es la más confiable y probablemente ocurrieron en esta región al lado del Gap o por acá, pero no podemos dejar pasar desapercibido que podría ocurrir un sismo de situación considerable en esta región. Además de estos dos sismos, frecuentemente ocurren sismos de magnitud mucho más pequeña, que indican que existen estructuras o asperezas que pueden romper dinámicamente, como muestran estos mecanismos focales, que lo único que indican es la manera o la geometría en que los sismos están rompiendo. Y algunas inversiones dentro del Gap que aunque son de magnitud mucho más pequeña, de 6,5 me parece, indican la presencia de asperezas que pueden romper dinámicamente. Ahora bien, aunque el acoplamiento en esta región sea bajo y sea poco probable, o al menos es lo que pensábamos antes del sismo de Tohoku, que algo pueda romper acá, con el sismo de Tohoku y el sismo de 2011 y el sismo de Chichi en Taiwán, se sabe que regiones que nosotros denominamos condicionalmente estables o que el deslizamiento que el esfuerzo se puede liberar de manera paulatina,
pueden romper de manera dinámica. Por ejemplo, en el sismo de Tohoku se tenía un caso parecido. Las regiones donde hubo el mayor deslizamiento tenían un acoplamiento muy bajo, entonces ellos no esperaban que el deslizamiento ahí fuera tan grande. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos asumir que acá no puede existir una ruptura de mayor magnitud y tenemos que considerar si algo rompiera en esta región, que si pudiera propagarse o no hacia acá. Para poder estimar o generar un escenario plausible de cómo podría romper y en dónde podría romper las mayores regiones de deslizamiento, vamos a utilizar el acoplamiento sísmico que les mostré al principio, que con la velocidad de convergencia de las placas y asumiendo un periodo en el que se está acumulando este esfuerzo, podemos traducir esta deformación en ese tiempo en el deslizamiento esperado que podríamos tener en esta región dado un periodo de tiempo. En este mapa se presenta como todo la distribución de ese deslizamiento esperado para un periodo desde 1911, desde la última secuencia de sismos que teníamos, hasta 2018. La región de interés, nuestra región de interés está señalada por este rectángulo, que calculando su momento, el deslizamiento más por el área de cada una de las subfallas, por las propiedades en esa región, genera un sismo de magnitud 8. En este caso, este es el gap de Guerrero, pero acá también estoy incluyendo estas regiones que la última ruptura que tenemos registro fue en 1957 y 1962. Si asumimos que los tiempos de recurrencia son entre 30 y 70 años, muy probablemente no estemos tan lejos de que pueda ocurrir una ruptura en estas regiones. Entonces, al considerar estas regiones, tenemos una distribución del deslizamiento esperado de magnitud 8 para esta área, pero para este caso estamos asumiendo que la última secuencia de 1911 liberó todo el esfuerzo o toda la deformación en esta región, lo cual puede que no sea cierto, que haya esfuerzos o deformaciones remanentes que no se hayan liberado en esa secuencia y que probablemente en la siguiente sí. Entonces, para no subestimar la magnitud de este escenario, lo que hacemos es escalar este deslizamiento con una magnitud esperada que es obtenida o estimada a partir del área basada en una ley de escalamiento empírica, con una población de sismos con las dimensiones efectivas y la magnitud, se obtiene esta relación. Entonces tenemos nuestra área, calculamos la magnitud esperada y rescalamos este deslizamiento para generar un magnitud 8.4. Bien, este escenario presenta las características generales que esperaríamos de las regiones de mayor deslizamiento, pero es muy suave y para nuestros objetivos de peligro sísmico no es tan adecuado porque no nos ayudaría a generar altas frecuencias en nuestros sismogramas. Entonces, para la generación de altas frecuencias es necesario introducir asperezas de menor tamaño y que tengan la misma característica que la autocorrelación espacial de este escenario. Entonces, lo que se ha observado es que para diferentes sismos, la función de autocorrelación o su espectro de densidad de potencia sigue una función de autocorrelación de von Karman. Lo que vamos a hacer es tratar de ajustar cuál es la función de von Karman óptima para este escenario, para generar escenarios estocásticos de alto número de onda con esta misma forma. Entonces calculamos el espectro de densidad de potencia de nuestro escenario pasado en cada una de las direcciones along strike, along deep, y utilizando un número de onda de esquina y el número de onda asociado a la resolución de nuestro acoplamiento, de nuestro escenario inicial, vamos a calcular el decaimiento de
de nuestro espectro de densidad de potencia, y vamos a calcular el parámetro, el valor del parámetro de Horst, que es lo que en el espectro de densidad, que el espectro de von Karman, lo que indica es cómo decae. Y después de que tenemos el valor del exponente de Horst, que va de 0 a 1, vamos a hacer un grid search para encontrar los valores de la distancia de correlación en la dirección along strike, along deep, y del promedio circular. Entonces, con este ajuste del mejor modelo de autocorrelación de von Karman, vamos a poder describir la autocorrelación espacial de nuestro escenario. Entonces, con esa función de von Karman vamos a generar escenarios estocásticos, con fase aleatoria, que tengan estas características y que con la misma dimensión y que tengan la misma magnitud. Entonces, vamos a generar escenarios estocásticos de magnitud 8,4. A nuestro escenario inicial vamos a filtrarlo utilizando un número de onda de corte, con un pasabajas, y para nuestros escenarios estocásticos vamos a filtrarlo con el mismo número de onda de corte, con un pasaltas. Entonces, sumamos la contribución de la parte de número de onda número de onda en bajo con el alto número de onda, y tenemos un escenario con un rango de número de onda más grande. Como se puede apreciar acá, esta es la curva negra, representa la parte del número de onda del bajo número de onda, y esta parte del espectro von Karman estará dada por el alto número de onda generado por nuestro escenario estocástico. Esto lo tenemos que generar. Tenemos que generar diferentes escenarios, diferentes fases aleatorias para poder generar una variabilidad entre estos escenarios de ruptura, así también cambiar el hipocentro o el hipocentro donde inicia la ruptura para poder determinar o contemplar efectos como la directividad o cómo la ruptura genera diferentes consecuencias en el movimiento del terreno. Este es un ejemplo de los escenarios que tenemos ya en planta para nuestra región de estudio, y también hemos aumentado el área porque estamos trabajando con un grupo de modeladores de tsunamis que les interesa también saber cuáles serían los efectos si ocurriera un tsunami cerca de Zihuatanejo. Bien, ya tenemos la descripción espacial del deslizamiento. Ahora lo que necesitamos es describir cómo evoluciona la ruptura. Podemos hacer esto simplemente describiendo cómo evoluciona la velocidad de deslizamiento en cada subfalla. Uno tiene que imponer una forma de esta velocidad de deslizamiento, que hemos escogido la función modificada de Joff, porque se parece mucho a lo que se ha observado dinámicamente. La parte inicial de esta función tiene un ascenso pronunciado hasta llegar al valor máximo, y para poder describir esta función en cada subfalla tenemos que describir espacialmente cómo es el deslizamiento, que ya lo tenemos, cómo varía el tiempo en que tarda en deslizarse en cada subfalla, que es el rise time, que sería este valor. La velocidad de ruptura local, que indica o dicta cómo es el frente de ruptura, y por lo tanto nos va a decir en qué tiempo cada subfalla se va a romper, y el tiempo de ascenso peak time, que es el valor que le tarda a esta función en llegar a su máximo valor. Como ayer mencionábamos, las dos maneras de que uno pueda generar un escenario y ver cómo evoluciona la ruptura es de manera dinámica o de manera cinemática. Nosotros estamos haciendo de manera cinemática, imponiendo los parámetros de la fuente sobre toda la falla. Pero
pero la parte dinámica lo que hace es impone las condiciones iniciales de esfuerzo, del estado de esfuerzo de la falla, que es muy difícil, es muy difícil conocer ese estado de esfuerzo sobre la falla, y que funcionan como condiciones de frontera para resolver las ecuaciones elastodinámicas junto con una ley de fricción. Y esto va a dictar cómo va a evolucionar la ruptura y el deslizamiento final. Entonces, basados en muchos ejercicios de ruptura y simulaciones dinámicas de este tipo, es posible extraer cuál es la distribución espacial o las características estadísticas de cada uno de estos parámetros de fuente, ajustando en cada subfalla un tipo de función como muy parecida a esta. La función de velocidad de deslizamiento generada dinámicamente es la parte azul, y la roja es un ajuste de este tipo de función. Entonces, varios grupos han generado este ajuste para poder describir estas características de estos parámetros de fuente. Entonces, uno lo puede describir por su estadística de un punto o cómo los valores van variando en la falla, que es su distribución de probabilidad marginal, y también por su estadística de 2 puntos, que es su autocorrelación espacial de cada uno de los valores, que generalmente se utiliza de manera fractal o también podemos utilizar una función de autocorrelación de von Karman. En este caso yo estoy asumiendo que todos mis parámetros de fuente sí tienen la misma correlación, la misma función o los mismos parámetros de la función de von Karman. Entonces, ya que tengo la descripción de cómo debe ser la estadística de cada uno de estos parámetros, bueno, olvidé mencionar que también estos trabajos no solamente ven sobre la estadística de cada uno de los parámetros, sino la correlación interespacial entre cada uno de ellos, que está representada en esta matriz de correlación, cómo se relaciona el deslizamiento con el rise time, con la velocidad de ruptura, etcétera, ¿no? Entonces, también imponemos que la distribución de nuestros parámetros cumpla con esta correlación, con esta matriz de correlación. Para ello generamos 4 matrices aleatorias gaussianas. Si no tenemos la distribución de deslizamiento y queremos hacerlo aleatorio, con la matriz de correlación deseada, y aplicamos el método de Norta, el normal to anything significa. Y a estas matrices las vamos a filtrar con su estadística de 2 puntos de von Karman. Al hacer esto, modifica ligeramente la matriz de correlación, pero es muy ligera, y esto nos permite también agregar esa variabilidad entre los valores de correlación estimados acá. Por último, una vez que tenemos la distribución de estos parámetros, los mapeamos para cada una de las distribuciones de probabilidad marginal que asociadas a cada parámetro de fuente, que es diferente. Por ejemplo, para el deslizamiento se ha estimado que es mejor utilizar una función exponencial, para el rise time y el peak time una función gamma, y para la función local de la velocidad de ruptura es una función Levy. La manera en que mapeamos los valores para el rise time y el peak time son normalizados, porque después lo multiplicamos por un factor a cada uno, de tal manera que nos dé una distribución del valor de deslizamiento máximo en la falla que cumpla con algún espectro que nosotros queramos. Si queremos, como el peak time controla qué tan grande también es el máximo de la velocidad del deslizamiento, si queremos inducir altas frecuencias y ponemos un factor del peak time, no sé, ser 0.1 o muy pequeño, el espectro va a tener alto contenido de frecuencias en esta parte. O si queremos que sea algo más suave y que el contenido de frecuencias esté más hacia este lado, entonces el rise time y el peak time lo multiplicamos por un factor mucho más grande. Regularmente se trata de ajustar como algún espectro de fuente teórico, o donde el decaimiento tiende a ser omega cuadrado. Bien, ya tenemos la descripción de la fuente, la descripción espaciotemporal de la fuente. Ahora vamos a llevar cómo serían las consecuencias de la propagación de ondas de esta fuente
a la superficie. Entonces vamos a utilizar, como ayer nos explicó John, el método de Galerkin discontinuo, que tiene la ventaja de ser HP adaptativo, es decir, el orden de interpolación y el tamaño de los elementos se puede ajustar localmente. Es muy útil, es ideal para modelar la cinemática y la dinámica para fuentes de geometría en 3D compleja y medios complejos viscoelásticos. Y para el caso de la dinámica se ha implementado la ley de fricción slip weakening y también la ley de rate and state, pero necesitamos verificarlo con más detalle y es como trabajo futuro. Ahora, para la discretización del medio, vamos a utilizar vamos a ingresar a topografía y la batimetría de nuestra zona de estudio, de la zona de subducción. Hemos generado una nueva geometría de la interfaz de placas que considera muchos estudios en la zona, que es en esta parte donde ocurren los sismos de subducción, y vamos a utilizar el modelo tridimensional de velocidades de Spica y otros. Todo esto lo vamos a meter en un proceso de refinamiento que utiliza el mallador TGen, y para garantizar la H-adaptividad y de acuerdo a la frecuencia que queramos llegar. En este caso estamos llegando hasta 1 Hz. Este es un ejemplo de la malla de toda la región de estudio, donde se mapean el modelo de velocidades de Spica. Y hemos agregado también el modelo de velocidades local de la placa oceánica que está subduciendo. Podemos ver que dependiendo del valor del modelo de velocidades, el tamaño de los tetraedros se va ajustando, y para las regiones donde generamos el escenario de ruptura, necesitamos, para poder resolver bien las frecuencias a la que nuestro espectro, a la que queremos llegar con nuestro espectro, se hace muy finito en esta parte. Ya tenemos todas las herramientas para poder generar la propagación de ondas y ver los movimientos del terreno en superficie, pero tenemos que validar que nuestro generador nuestro modelo de ruptura funcione bien, que pueda cumplir con lo esperado con las observaciones. Entonces vamos a aplicar la misma metodología para el sismo de Papanoa y para el sismo de Pinotepa, que no son sismos que están en el gap de Guerrero en nuestra área de estudio, pero se encuentran al lado. De la misma manera, aplicando la metodología para generar los escenarios con alto número de onda, y también las características de las propiedades estadísticas de cada uno de los parámetros de la fuente. Entonces generamos nuestros espectros, nuestra función de momento sísmico también, y vamos a compararlo con los observados. Tenemos diferentes estaciones donde podemos comparar nuestros sismogramas simulados, que son los rojos, con los observados, que son los sismogramas en negro para cada uno, para desplazamiento, en velocidad y aceleración. En este tipo, para cada una en la dirección perpendicular a la trinchera y paralela a la trinchera. En este caso, nuestro objetivo no es que las formas de onda sean idénticas con las observadas, pero que los máximos valores o las métricas que nosotros utilizamos para el peligro sísmico, como son los máximos valores de velocidad, de aceleración, las duraciones, sean comparables. Lo único que tal vez podemos esperar que sea muy parecido acá son las envolventes de las formas de onda. A pesar de que varios de los sismogramas se ven muy bien en esta parte, incluso también los espectros de aceleración para algunas de las estaciones, al compararlo, la proporción entre el PGB, la máxima velocidad modelada con la observada, estos son puntos donde están las estaciones y donde está esta razón, este cociente. Vemos que tenemos muchas estaciones donde estamos subestimando este valor. Algunas estaciones estamos
pegando estos valores bastante bien. Esto está filtrado hasta 1 Hz, los observados también. Y pero hablando con nuestros colegas japoneses, nos decían que esto no es una validación justa para el método, porque en nuestro modelo de velocidades no estamos considerando la información local que puede tener un efecto en la amplificación de estos valores. Entonces, ahorita estamos trabajando en invertir el modelo de velocidad local para que funciones de transferencia quitemos esa contribución en las amplitudes de los observados y podamos hacer una comparación razonable. Estamos trabajando en esta parte de la validación, pero una vez que la validación esté y tengamos los parámetros, y esté lista y tengamos los parámetros que mejor explican las observaciones, ya podemos generar nuestros escenarios en el gap de Guerrero y empezar a generar lo que nosotros llamamos mapas de peligro sísmico, que es la distribución de las métricas de la máxima velocidad en cada punto de la superficie, de la aceleración, del espectro de respuesta para cada banda de frecuencia o de periodo que estamos interesados y la duración de donde se tuvo la máxima intensidad del terreno. Bueno, eso son un poco de las conclusiones del trabajo que hemos aplicado y mejorado la metodología de Pulido de 2015 para construir escenarios de número de onda con alto número de onda, y hemos construido un generador pseudodinámico que dicta cómo debe ser la evolución de la ruptura. Estamos validando nuestros modelos de fuente con los sismos de Papanoa y Pinotepa, y además de atacar el peligro sísmico en la parte epicentral, queremos saber cuáles son los efectos de este evento en el Valle de México. Sin embargo, ayer John mencionó que simplemente en un área tan pequeña, para hasta 1 Hz, son como más de 30 millones de elementos, y todo el área que estoy cubriendo, que son como 500 por 300 kilómetros, son 38 millones, estaríamos duplicando el número de elementos para generar estas simulaciones. Entonces estamos pensando que para este caso vamos a hacer las simulaciones hasta CU, antes de llegar al Valle de México, y con funciones de transferencia ver cuál sería el efecto dentro de la cuenca. Esto es desde el punto de vista cinemático, pero al final de este proyecto queremos ver si con escenarios de ruptura dinámica podemos saber si sí es posible que pueda romper esa parte dentro del gap o no, y si sí, cuáles son las condiciones que permitan que esto ocurra. Gracias. Gracias por la presentación, muy padre. ¿Puedes poner la diapositiva donde viene el PIX, la distribución de los tiempos, las velocidades de ruptura? ¿Esta? Ajá. Antes. Ajá. Tienes ahí una distribución del deslizamiento, ¿sí? Y hay unas zonas donde ese deslizamiento es casi cero, las zonas azules, ¿no? Sí. Pero abajo tienes la velocidad de ruptura. Sí. Y tienes en esas áreas donde el deslizamiento es casi cero, tienes velocidad de ruptura de casi arriba de 4 kilómetros por segundo. ¿Eso es posible? Lo único que estamos haciendo acá es de que cumpla con esta correlación espacial de esta parte de acá. Sí, en esta parte, como el deslizamiento pues es cero, entonces no se espera que la contribución de altas frecuencias, aunque la velocidad de ruptura sea más rápida, sea significativa, ¿no? Sismogramas. Sí, sí. Aquí hay la correlación y que también hay correlación negativa entre un cuadrito a otro, digamos. Ah, sí. Y eso visto en las fallas, sí es posible que una simulación. Más bien la correlación negativa, por ejemplo, es si el deslizamiento
si hay valores positivos del deslizamiento o está incrementando el deslizamiento, la velocidad de ruptura está disminuyendo. Por ejemplo, en este caso, acá es negativo. No, perdón, de rojo, ese rojo, ¿no? Ahí no, la correlación negativa es esta nada más, entre el rise time y el peak time, ¿no? Es decir, que si aumenta el rise time, tiende a disminuir el peak time, más o menos. Ajá. Sí, pero pero sí puede haber de que, eso es más con convención, el deslizamiento siempre va a ser positivo sobre una falla. Pero si uno está tomando pues, la dirección o un sistema de referencias donde el deslizamiento es negativo, lo único que me está diciendo es que el mecanismo de ese sismo es diferente. Si esto es positivo, entonces negativo es acá. La correlación negativa solo indica cómo si un parámetro aumenta, el otro también o no. Pero uno en traslación, otro en velocidad. Pero en traslación que haya correlación negativa, o sea que si en un lugar sube, en el otro tiene que bajar. No, o disminuye, es linealmente o disminuye de menor manera, tal vez. O sea, si sube, así. Ajá. Sí. Carlos, muchas gracias por la presentación. ¿Podrías mostrarnos la imagen donde tienes las PGBs y haces una razón de las observaciones con los gráficos? Donde ahí nos platicabas que bueno, que ya tenemos un indicio que se debe a las razones muy locales. Y la idea es buscar funciones de transferencia que nos permitan reconocer ese incremento en amplitud de las condiciones locales. Para los dos sismos, ¿tienes estaciones que se encuentran, que hayan registrado ambos? ¿Identificas que esa tasa de cambio sea la misma? ¿Ya lo observaron? Sí. Porque estábamos observando que si tal vez podría ser un efecto de la fuente. Sí, que estuviera sí, que puede ser como la directividad, que si la ruptura en este caso rompe prácticamente, es algo como no tan común que para un sismo de subducción rompe en la dirección a long dip, pero la mayor concentración del deslizamiento está acá, entonces la directividad es como este lado. Pero estamos platicando porque era curioso que todas las estaciones de este lado estuvieran subestimadas y que probablemente esté mal colocado en la inversión, esté mal colocado el parche de deslizamiento y puede que esté rompiendo de esta manera. Entonces la directividad tendría un efecto en la amplificación de los observados, que no estamos considerando en nuestro modelo. Pero ya vimos que sí, que al observar el otro, sí, que esas mismas, que son las mismas estaciones, entonces es algo de la estructura. Muchas gracias, Carlos. Gracias.